Cuando quiera, Francisco. ¿Se ve la diapositiva ahí? No. No, aún no. Esperemos entonces que... Sí, sí, tranquilo. me tengo que reconectar, que hice el procedimiento mal. No, otra vez. No, toca. Ahora estamos... Ahora sí se ve. Bien, como recordarán chicos, en el primer cuatrimestre vimos lo que se llamaba manejo de vía aérea básico. ¿Sí? Esto es un poco para distinguir dos formas que existen en pacientes, no solo politraumatizados, sino en cualquier tipo de paciente. ¿Sí? Ahí decíamos, un poco para recordar, que era un problema complejo porque tenía una asociación de lesiones que aumentaban la mortalidad si se realizaba o había una inadecuada atención en cuanto a la falta de práctica para poder asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Y esto era una forma rápida de causar la muerte de los pacientes, ¿sí? También habíamos visto que había tres objetivos básicos en el manejo de la vía aérea. Uno era mantener la vía aérea permeable, porque entraba dentro de la primera letra de la atención inicial de los pacientes politraumatizados, y que era mantener la permeabilidad de la vía aérea. El segundo paso era proteger a la vía aérea de una nueva obstrucción o de que esa vía aérea se obstruya y la vía aérea deje de estar permeable. Y tercero era proveer del oxígeno suficiente para que pueda llegar a todos los lugares que el organismo necesitaba. Los objetivos de la charla en realidad es identificar los pacientes que presentan compromiso de la vía aérea, aplicar técnicas para establecer y mantener el control de la vía aérea, comprobar la efectividad de esa ventilación y oxigenación que le estamos tratando de proveer a los pacientes. Bien, ¿se acuerdan también que en realidad todas, ya sea en el manejo básico o en el manejo avanzado, vamos a tener ciertos signos y síntomas o ciertas cosas que el paciente va a presentar para decir que está con un compromiso o una alteración de su vía aérea? Primero, la taquipnea. La taquipnea, que como recordarán, es el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de sus valores normales, que para nosotros era 14 más o menos 2, y que para la función técnica o para la técnica de esto, decimos que pacientes que están entre 10 y 20 respiraciones por minuto están dentro del rango normal. Pasado los valores por encima de 20 o por debajo de 10, está con un compromiso o un distrés probable de su vía aérea respiratoria. Aquellos pacientes que tienen un nivel de conciencia alterado, que nos está indicando que tiene mal llegada de sangre oxigenada al cerebro y puede
estar sufriendo lo que se conoce como hipoxemia. Aquellas personas que tienen trauma maxilofacial a la altura de la parte media de la cara y en el maxilar inferior, también pueden tener compromiso de su vía aérea porque en esos dos lugares, uno, en el maxilar inferior, asienta los músculos que sujetan la lengua, y la lengua es la primera causa de obstrucción de la vía aérea. Lesiones en el cuello también pueden producir obstrucción en la vía aérea, como aquellos hematomas o heridas penetrantes que lesionan la vía aérea superior. Un concepto importante es que todo paciente politraumatizado tiene compromiso de la vía aérea y o de la ventilación hasta que se demuestre lo contrario mediante un examen o una observación minuciosa. Este algoritmo se lo presenté ese día, donde la primera parte veíamos lo que era el manejo básico de la vía aérea. Acá, ahora les voy a hacer recordar que en el manejo de la vía aérea tenemos tres formas de controlarlo. El manejo básico, que es lo que habíamos visto en el cuatrimestre anterior, el manejo avanzado, que es lo que vamos a ver ahora, el manejo quirúrgico, y existe una cuarta forma para cuando fracasan todo este tipo de cosas, y que son los métodos alternativos, que vamos a ver algunos, como se los voy a mencionar, y les voy a hacer ver algunas imágenes. El manejo básico, teníamos que era en la situación en la cual con métodos sencillos y manuales se obtiene la permeabilidad de la vía aérea. Existían dos movimientos para eso, que eran la elevación del mentón y la subluxación anterior de la mandíbula o desplazamiento anterior de la mandíbula. Previo a la extracción de cuerpos extraños y cualquier otra sustancia, como ser chicles, dientes, hojas de coca, tierra, sangre, saliva, líquido cefalorraquídeo que puede estar causando la obstrucción. Esto es el algoritmo que podríamos o deberíamos seguir ahora. Tenemos, si la necesidad es inmediata, oxigenar, ventilar con bolsas, si el paciente está apneico y requiere una intubación inmediata. Y ahí vemos si hay una vía aérea dificultosa, entramos a lo que se llama vía aérea dificultosa, si eso fracasa, va al algoritmo de fracaso de la vía aérea, donde vamos a utilizar las técnicas quirúrgicas o algún otro tipo de método alternativo. Si la vía aérea si no es dificultosa, vamos a una secuencia de intubación rápida, que esa se lo voy a mencionar porque en realidad es lo que se está utilizando hoy en las situaciones de pandemia que están viendo y donde los pacientes a veces requieren intubaciones rápidas. Bien, en definitiva, ¿qué es una vía aérea definitiva? La vía aérea definitiva es la colocación de un tubo en la tráquea con el balón inflado conectado a un sistema de ventilación asistida que provea oxígeno enriquecido y asegurado para que no se mueva. Esa es una definición de vía aérea definitiva o vía aérea avanzada. Existen dos métodos, la intubación endotraqueal y la intubación nasotraqueal. Ahora vamos a ver alguna y cómo es esto. La intubación endotraqueal, procedimiento definitivo para asegurar la vía aérea y solamente puede ser realizado por personal entrenado y capacitado. No cualquiera puede intubar a una persona porque varios intentos fallidos pueden llevar a comprometer al paciente y más allá de eso puede llegar a lesionar la vía aérea haciendo dificultoso cualquier procedimiento o cualquier tratamiento sobre ella. En Estados Unidos y a nivel mundial, el gold estándar para poder calificar o clasificar anualmente a las personas que hacen intubación está en 12 intubaciones anuales. Y según eso se los califica y se los clasifica como si son o no aptos para esto. ¿Cuáles son las ventajas que presenta una intubación endotraqueal? Primero, el aislar a la vía aérea, que era uno de los principios, mantenerla permeable y mantenerla protegida para que esa vía aérea no se obstruya y podamos brindar o entrar aire ambiental u oxígeno enriquecido a la vía aérea inferior, que son los pulmones, para poder conseguir la oxigenación de la sangre. Mantiene la permeabilidad,
permite la aspiración endotraqueal de secreciones o un tipo de sustancia que haya entrado a la vía aérea mediante la broncoaspiración. Y a la vez nos permite brindar o proporcionar altas concentraciones de oxígeno a la gente o a los pacientes a que estamos asistiendo. ¿Cuándo intubamos? ¿Sí? ¿Cuándo intubamos? Cuando el paciente está en apnea, está en un paro respiratorio, no está respirando, pero sigue latiendo, por ejemplo. Cuando tenemos incapacidad para mantener una vía aérea, sobre todo en pacientes que han sufrido politraumatismo cráneoencefálico o faciales, donde la estructura está tan deformada que no se puede, bajo ninguna manera, mantener la anatomía o la permeabilidad de la vía aérea. Para proteger la vía aérea inferior en algunas situaciones, cuando hay, por ejemplo, un hematoma en el cuello, o un traumatismo en el cuello, o una herida penetrante en el cuello. O aquellas situaciones donde hay un compromiso inminente de la vía aérea, fundamentalmente en personas que han estado dentro o comprometidas en un incendio, en un fuego, y han estado respirando ese aire caliente que se produce durante la combustión, y se produce una quemadura de la vía aérea que son o se llaman lesiones por inhalación de humo. Fracturas faciales, como algunas personas que van en vehículos, si se acuerdan de cinemática, golpean el frente contra el parabrisas y terminan destruyendo toda su cara y no pudiéndose distinguir la anatomía, ni mucho menos. La lengua y los huesos terminan obstruyendo la entrada de la vía aérea. Aquellas personas que también tienen crisis convulsivas persistentes, como en la enfermedad del epiléptico, donde tiene convulsiones subentrantes y que se repiten, y pueden causar obstrucción del vía aérea, que el paciente no respire por compromiso encefálico. Las lesiones craneoencefálicas cerradas, donde el gran edema que se produce en la cabeza por los traumatismos hace que la persona no maneje la conciencia, pierda la capacidad de manejar los músculos, y como la lengua y los músculos que sostienen la mandíbula inferior y el músculo diafragma, que es parte de la respiración, no trabajan adecuadamente y uno tiene que proporcionarle oxígeno a grandes cantidades. Ahora vemos cómo intubamos y qué es lo que necesitamos para intubar. Fundamentalmente, antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento, además, debemos tener reunido todo el equipo. Eso es importantísimo, porque muchas veces cuando el personal de guardia o en los lugares donde intuban no se controlan estos equipos y no los tenemos, es muy difícil empezar a buscar cuando el paciente lo requiere. Para esto necesitamos este dispositivo, que es un laringoscopio, que es un dispositivo que nos permite, a través de estas valvas, proceder a la intubación mediante la emisión de un haz de luz para poder visualizar la laringe, que es el lugar a través del cual vamos a pasar el tubo endotraqueal. Primero conocemos esta parte de los materiales, donde tenemos laringoscopio, donde existen dos tipos de valva, una valva recta o valva de Miller y una valva curva o valva tipo Macintosh. Esta es una pinza que ya la conocían, que sirve para extraer cuerpos extraños en la vía aérea o en la orofaringe, que se coloca o se introduce a través de la boca para poder extraer los cuerpos extraños. Estos que están acá en color amarillo y son o se conocen como estiletes. Ya vamos a ver una versión para poder utilizarlo a veces también en algún tipo de intubación alternativa. Acá tenemos los laringoscopios, donde tenemos los diferentes tipos, las ramas pediátricas o chicas y las ramas grandes para personal adulto, en las ramas de Miller y las ramas tipo Macintosh, donde los mismos soportes pueden ser utilizadas los dos tipos de válvulas, ya sea de Miller o la de Macintosh.
¿Cómo seleccionamos el tubo endotraqueal, que es el otro elemento importante? Los tubos endotraqueales son construidos o fabricados con un material que se llama polivinilcloruro, de los cuales vienen diferentes tamaños. En los adultos, preferentemente, se utilizan tubos endotraqueales de 7 a 8 milímetros de diámetro. En los niños se usan diámetros menores, 4, 6, 8, 2, pero 0,8, 0,6, 0,2 en realidad tienen diámetro menor. ¿Cómo se toma la medida? Esa es una cosa que también deberíamos saber. Y en los niños, tomando el tamaño de la uña del pulgar, el diámetro del dedo meñique o el diámetro de las narinas externas. En las personas adultas, como le digo, normalmente las personas mayores se utilizan tubos que van entre los 7 y 8 milímetros de diámetro externo. El tubo está constituido, como decía, por polivinilcloruro y en su extremo tiene un cuff o una bolsita que se infla para sellar la vía aérea. ¿Sí? En la técnica es importante ver hola, hola, hola. Hola, 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 sí, ¿se escucha? Ah, no, porque se había perdido la conexión, he puesto blanca la pantalla. Ah, no, no, sí estás en cómo intubamos, técnica, posición del paciente, se introduce el laringoscopio, en esa diapo estás. Ah, está bien, no, porque se me había puesto toda blanca la pantalla, por eso. Bien. Decía, ¿cómo intubamos en la técnica? Es importante la posición del paciente. Muchas veces la mayor parte de los operadores, cuando no tienen mucha práctica, ¿qué es lo que hace? Flexiona cada vez más la cabeza del paciente y uno va perdiendo puntos de reparo anatómicos, ¿sí? Entonces, la posición del paciente es importante. Los anestesistas y los yanquis en general proponen una posición que se llama de sniffing, donde en realidad es todo lo contrario, porque tienen o le apoyan una almohadita chiquita de unos 2 o 3 centímetros por debajo de la cabeza del paciente, haciendo que esto vaya un poco hacia adelante para poder tener una mejor visualización de la vía aérea. En esto se introduce el laringoscopio, que se introduce a través de la comisura con la boca bien abierta, por la comisura labial del lado izquierdo, apuntando con la punta del laringoscopio hacia el pilar derecho de la vía aérea. Luego se lo lleva hacia el centro y se va descubriendo, descubrir en realidad la epiglotis, que es el punto de referencia que tenemos dentro de la boca para poder intubarlo. Claro que todo esto se hace con una preparación previa, donde hay que utilizar drogas y demás, que bueno, no vienen al caso, no tienen por qué saberlas, pero son drogas que tienen una función hipnótica, una función sedativa y una función analgésica y una función de relajación muscular para poder trabajarlo. Es importante ver las cuerdas vocales, y a través de las cuerdas vocales es donde a través de las cuerdas vocales por donde vamos a introducir el tubo hasta que el balón quede por debajo de las cuerdas vocales. Ahora vemos enseguida una diapositiva o un video donde vamos a ver esa intubación. ¿Cuánto? El tubo viene medido, un tubo endotraqueal tiene una medida aproximadamente de 30 a 40 centímetros y viene marcado cada uno por centímetro. Ustedes van a ver que a los 15 centímetros dice que ha pasado las cuerdas vocales. Cuando pasa los 20 centímetros a la altura de la comisura, dice que está en el hueco supraesternal, y cuando está en los 25 centímetros quiere decir que la punta del tubo está en la carina, que es la bifurcación de la tráquea en el árbol bronquial, ¿sí? ¿Cómo intubamos? Posición
por aquí se se introduce el laringoscopio, se puede hacer con una o dos operadores, donde uno le sostiene la cabeza para que ésta, si ha tenido algún tipo de lesión además, no se mueva mucho porque es peligroso. Se introduce el laringoscopio, se busca el pilar derecho, y esta es la imagen que tiene que verse. Este es un esquema y esta es la imagen real, donde tenemos las cuerdas vocales, donde tenemos la epiglotis en la parte real, y esta es la entrada a la tráquea, que es por donde va a penetrar el tubo endotraqueal para permitir la oxigenación. Existe muchas veces que los pacientes con su dificultad respiratoria y demás, como hacen una respiración bucal a través de la boca, el estómago se llena de aire, y a veces, si las personas han estado previamente en una reunión, una fiesta, tomando bebidas alcohólicas o comiendo, ese estómago se llena de aire de más. Y a veces cuando uno intenta intubarlo, de entrada se produce un reflejo nauseoso y hace que ese contenido refluya hacia la orofaringe, provocando que ese mismo alimento que refluye cause una obstrucción de la vía aérea al introducirse en la misma vía aérea. Entonces, a veces para evitar eso tenemos lo que se conoce como maniobra de Selig o presión cricotiroidea. El cartílago tiroides lo reconocemos porque la mayor parte de la gente dicen la nuez de Adán, que es el primer cartílago grande que tenemos en el cuello y que se ve la prominencia en la cara anterior. Y por debajo de ello está el hueso o el cartílago cricoides. En el medio está la membrana cricotiroidea. Esto se llama presión cricotiroidea porque justamente hace presión sobre el cartílago cricoides. ¿Para qué? Ustedes ven acá en este esquema donde tenemos la vía aérea, la tráquea, y por debajo corre el esófago. Por debajo del cartílago cricoides está la vértebra, o el cuerpo vertebral sexto, que es donde vamos a hacer compresión. Evidentemente la compresión también tiene que ser medida, porque si apretamos de más este cartílago, lo quebramos y causamos una segunda obstrucción o agravamos el problema, ¿sí? Entonces, con los dedos índice y pulgar, tomamos y comprimimos el cartílago cricoide hacia abajo, haciendo una compresión en este sentido, para comprimir el esófago y evitar que todo lo que está en el estómago refluya y nos cause una obstrucción secundaria. ¿Sí? Bien. Una vez que... sentido, doctor? ¿Sí? ¿En qué sentido? En la misma intubación se lo emplea para evitar justamente eso, que el estómago que está lleno de aire o que tiene contenido gástrico refluya o la persona vomite y termine causando una obstrucción por los líquidos y alimentos que contiene. Esa era la pregunta. No, ¿en qué dirección hacerlo? ¿Hacia arriba, hacia atrás? No, si el paciente está acostado, porque siempre está en decúbito horizontal, la compresión es hacia abajo. Perdón, por eso pensaba que cuando he dicho que en esta dirección es la compresión, de arriba hacia abajo. ¿Y cómo sabemos? ¿Entiende? O sea, estamos haciendo la compresión suficiente y no de más. Por eso te decía que la práctica es la que te hace. Existe, si yo te digo que la presión tiene que ser realizada con 8 Armstrong de presión y uno no tiene un aparato para medir esos 8 Armstrong, es más complicado. La práctica es la que permite visualizar o ver hasta dónde va a ser la compresión. Ustedes mismos pueden determinarla y analizarlo, realizarla cuando ustedes se aprieten el cartílago cricoides y lo tiren hacia atrás y vean hasta qué punto pueden tragar o no pueden tragar. ¿Sí? Es una forma práctica de conocer cuál es la presión que hay que hacer para evitar ese reflujo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor, gracias. No lo suficiente para quebrarse el cuello, ni ahogarse, pero sí lo suficiente para que les dificulte tragar. Ahí es donde van a darse cuenta de cómo el cartílago cricoides comprime el esófago
impidiendo el paso, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Bien, una vez que hemos colocado el tubo endotraqueal, hemos visto que ha pasado las cuerdas vocales, hemos visto que el tubo se empaña, que es la primera forma de ver que el tubo está colocado o ubicado en la vía aérea inferior, tenemos otros medios para medir la colocación y que el tubo está efectivamente puesto. Porque con los tubos endotraqueales ocurre la anatomía de los bronquios, digamos, del tracto bronquial, para ver que los bronquios fuentes tienen esta forma. Viene la tráquea y se divide en una especie de V corta, donde tenemos una rama que es casi vertical y una rama horizontal. La rama vertical corresponde al pulmón derecho y la rama horizontal corresponde al pulmón izquierdo. Cuando uno se pasa, casi siempre intuba el pulmón derecho primero. Entonces, esa es lo que no tiene que pasar. Tiene que quedar en lo que es la carina, que es la bifurcación de la tráquea. Entonces, tenemos una serie de medidas para saber que los tubos están en ese lugar. La línea axilar media, la ocultación es la primera cosa. Todos tienen un estetoscopio. Lo primero que hay que hacer es ocultar el estómago, por si la intubación puede haber sido hecha en el estómago y está alojado el tubo ahí. Cuando acercamos el estetoscopio al estómago, en la zona del epigástrico, vamos a sentir el aire que entra. Luego se busca las dos líneas axilares media a ambos lados del tórax, se va hacia la parte de arriba del tórax para buscar la parte alta del pulmón o el ápice pulmonar, y luego la horquilla pulmonar. Eso nos permite saber si los tubos están colocados o el tubo está colocado en el lugar adecuado, que es hasta la altura de la carina y en la vía aérea traqueal. También puede utilizar detector de dióxido de carbono, que no es muy frecuente. Más frecuente es usar el oxímetro de pulso, pero es tardía el aviso porque hasta que el paciente se oxigena y el oxígeno se distribuye por cada uno de los capilares, demora un tiempo. Y si existe alguna duda acerca de la colocación del tubo, hay que retirarlo, volver a ventilar el paciente y volverlo a intubar. Pero imagínense, si ustedes no han sido cautos y no han tenido pacientes cuando intubaron por primera vez, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando intenta reintubar a un paciente? Lo más probable es que se encuentren con un edema o una vía aérea lesionada que le va a ser más difícil la intubación. Francisco, ahí hay una preguntita. Sí. Hay un alumno que pregunta si existiría un problema si las cuerdas vocales se encuentran cerradas. Sí, a ver. Primero, las cuerdas vocales se cierran en un movimiento que es el momento inspiratorio o expiratorio, es cuando trabajan las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, una vez que uno ha puesto un relajante muscular o demás, las cuerdas vocales es muy difícil que estén cerradas. Uno las atraviesa con el tubo endotraqueal. Sí, no sé si esa es la pregunta, pero es muy difícil que las cuerdas vocales estén cerradas. Lo que puede ocurrir, y eso ya lo vamos a ver, que haya una distorsión anatómica por la lesión. Esto quiere decir que el traumatismo haya sido tan fuerte o la lesión sea tan grave que ha deformado la entrada, la vía aérea, deformado la glotis, las cuerdas vocales no se ven y tenemos que utilizar otro tipo de procedimientos para hacerlo. Las cuerdas vocales no están cerradas, se mueven y son flexibles. La podemos atravesar o avanzar con un tubo, siempre que no haya una distorsión o una alteración anatómica. Discúlpame, no sé si sirve. Un solo evento se me ocurre en el cual puede cerrarse, que sería en el caso de una inhalación por humo, ¿no es cierto? Una quemadura de vía aérea. Sí, en la cual realidad sería el único evento. Sí, en realidad hay una distorsión anatómica ahí porque las cuerdas vocales no se pegan, sino que se edematizan. Están presentes y tanta es la hinchazón o ese edema que impiden que se dilate un poco más y necesita eso. Pero cuando ya tenemos un edema por lesiones con inhalación, o sea, no tenemos que llegar al punto en que las cuerdas vocales se edematicen para eso.
lo ideal es que tratemos antes de intubarlo. Correcto. Ahí una alumna pregunta, otro alumno pregunta si puede ocurrir algún tipo de reacción alérgica que mantenga también cerrada la glotis, ¿no es cierto? También hay Y bueno, y un poco para, no sé si sirve también el aporte, es correcto lo que vos decís con respecto a que lo ideal sería de que el paciente, en caso de una quemadura, se lo intube previamente, antes que ocurra eso, pero también puede pasar, ¿no es cierto?, que en la demora del diagnóstico, bueno, haya que recurrir a un tipo de cricotomía o algo de una maniobra por de eso, puenteo. claro, eso es lo que viene a continuación. Ahora vemos lo que normalmente haríamos con situaciones ideales o situaciones normales. Cuando ocurren todo ese tipo de situaciones, ya vamos a ver algunas fotos e imágenes, donde no reconocemos la anatomía o tenemos problemas para intubar, tenemos, ustedes han visto en el algoritmo, lo que se llama algoritmo del fracaso de la vía aérea normal, y donde ya tenemos procedimientos quirúrgicos o vías aéreas alternativas para poder hacerla en ese tipo de situaciones. O sea que eso ya lo vemos enseguida. Ahora vemos cómo se realiza la intubación orotraqueal o endotraqueal. Y acá les comento que si bien la nasotraqueal también puede ser utilizada, es muy frecuentemente, no se la utiliza frecuentemente en realidad, y se la deja para algunas situaciones muy complejas. Por ejemplo, cuando ustedes no puedan abrir la boca y tengan que hacer una intubación guiada a través de la nariz, pero tienen que tener otras cosas en cuidado, por eso que no se utiliza tiene muchas más complejidades, porque si uno puede placa del etmoide y entrar al cerebro y ese. Bueno, ¿ha podido ver
Sí, sí, se vio el video. Perfecto. Sí, son bastante complejos. Ustedes han visto todo el procedimiento y cómo se coloca. Ahí se utiliza un laringoscopio con valva tipo Miller, pero ustedes ven cómo se visualizaba en la imagen pequeña la entrada a la vía aérea, que es lo que a nosotros nos importa. ¿Qué es lo que puede ocurrir luego de la intubación o tipo de estas cosas? Podemos llegar a tener complicaciones. Traumatismos en los labios, lengua y dientes, que son algunos menores. Peligroso es porque si lesionamos los labios, la lengua, puede sangrar y nos puede complicar toda la situación y dificultarnos la intubación o hacerlo más complejo, ¿sí? La pérdida de dientes también es una cosa muy frecuente cuando no se conoce o no se sabe realizar el manejo de la vía aérea, el manejo del laringoscopio. Cuando lo introducimos mucho valva del laringoscopio, podemos lesionar la mucosa laringea o la mucosa traqueal, no solamente con la valva del laringoscopio, porque usamos medidas inadecuadas, sino porque introducimos con violencia o fuerte el tubo endotraqueal y eso lesiona la mucosa. Podemos causar una lesión de cuerdas vocales, muy pocas veces, pero a veces se paralizan o la lesionamos las cuerdas vocales, las podemos romper, y las personas, una vez que se recuperan, quedan con alteraciones, con disfonía o voces bitonales. Se puede causar una ruptura de tráquea cuando se produce excesivamente la fuerza en el tubo endotraqueal. Puede ser vómitos, como explicábamos recién, si no se hace la maniobra de Selig y el paciente termina aspirando los propios vómitos y broncoaspirándose. Puede producir hipertensión, taquicardia y arritmia si no se le da esa relajación con las drogas necesarias para poder relajarlo, dormirlo y analgesiarlo. Una de las cosas más peligrosas es que al comienzo de la intubación o al final de la intubación, o sea, cuando se saca el tubo endotraqueal o cuando se coloca el tubo endotraqueal, hay un aumento de la presión intracraniana que puede producir lesiones encefálicas o intracranianas a la persona, produce un gran edema y perpetúa el problema que tenía. Y como le decía, la inserción en el bronquio fuente derecho por la ubicación anatómica y por la división anatómica de la tráquea en ese lugar. Y ahí viene la pregunta que hacía el alumno recién, y dice, ¿qué hacer si no podemos intubar? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Chicos? Bueno, yo no soy los chicos, pero vamos bien. Sí, doctor. No, lo que pasa es que por ahí se une. Acá tienen algunas de las situaciones en las ¿qué pasa si no podemos intubar? Si no podemos intubar, por esto, porque hay una distorsión anatómica, porque el paciente tiene una desproporción entre la boca y su lengua, hay una distorsión anatómica porque ha sido alterada por la lesión, el traumatismo ha sido tan extenso que ha producido una deformación de los rasgos anatómicos, ¿sí? Entonces, vamos al algoritmo de lo que se llama vía aérea dificultosa y es un poco lo que les quería contar, ¿sí? Tenemos dos tipos de dificultad en la intubación de la tráquea o dificultad en la ventilación con la máscara. La vía aérea dificultosa es la situación en la que un operador tiene dificultad con la ventilación con máscara, dificultad con la intubación traqueal o tiene ambas cosas. ¿Por qué? Porque no tiene la práctica suficiente, porque la alteración anatómica ha sido lo suficientemente grande como para deformar y no reconocer los puntos de reparo que nos permiten hacer la intubación. ¿Cuándo es la dificultad de la ventilación con máscara? Más allá de que nosotros estamos con la bolsa que aprendimos a conocer y la máscara y estamos apretándola y no conseguimos una saturación de oxígeno mayor a 90, utilizando el 100% de oxígeno. Y cuando esa saturación de los pacientes sigue estando por debajo de 90 cuando instauramos o instrumentamos la ventilación. Cuando la dificultad en la intubación de la tráquea, intentamos colocar un tubo y hacemos 3 intentos, ya llevamos más de 10 minutos, ya es una situación dificultosa.
Eso significa que estamos pasándole algo de oxígeno mediante la bolsa y demás, pero la práctica o las dificultades anatómicas no nos permiten que nosotros podamos ingresar a la intubación traqueal. Entonces, tenemos que desistir y tenemos que utilizar otro tipo u otro método, ¿sí? Pero a veces les cuento que tanto los anestesistas como el Colegio Americano de Cirujanos para la intubación y el manejo tienen algunos predictores de que nos puede ir mal con la intubación o que vamos a tener dificultad. Ustedes han visto que en el video la locutora hablaba de una sigla que decía limón o lemon, que ya la vamos a ver qué significa, pero podemos ir teniendo algunos predictores que nos van a decir que la intubación va a ser dificultosa. Por ejemplo, la dentición, donde tenemos unos dientes incisivos muy grandes o una mandíbula tirada hacia atrás porque es muy pequeña. Una distorsión anatómica por el edema, por la sangre, los vómitos, tumor o infección. La dismovilidad causada por el trauma. A una persona que ha sufrido un traumatismo y ha perdido la mitad de su maxilar inferior o tiene un traumatismo maxilofacial complicado, sobre todo en el tercio inferior de la cara, nos hacen pensar que vamos a tener una intubación difícil porque todo se mueve cuando intenta uno progresar o colocar el laringoscopio y a la vez el tubo endotraqueal. La desproporción que existe a veces en la distancia tiromentoniana entre lo que es el cartílago tiroide y el mentón, el cuello corto y ancho, también son dificultades, o la lengua grande y la boca pequeña, como veíamos recién en ese señor. Y acá vemos lo que decía, limón o lemon, donde veíamos la lesión externa, investigar la regla de 3 en 3, el Mallampati, la obstrucción y no movilizar porque tiene lesiones en el cuello y porque no se pueden hacer. ¿Qué significa esto? La distorsión anatómica, ¿sí? Ustedes ven que acá no se reconoce mucho en la cara, tiene desaparecida parte del maxilar inferior, sangre en la boca y parte del maxilar superior también está comprometida. Acá inicialmente no se reconoce más que colgajos de piel, suponemos que estos son los dientes. Acá también tiene una gran destrucción maxilofacial, donde tenemos o pedimos la movilización a través de un collar cervical. La relación lengua-faringe, ustedes ven los diferentes tipos de lengua, la falta de piezas dentarias que también hacen difícil, porque tienen muy laxos los músculos que sujetan el maxilar inferior al maxilar superior y a la cara. Esta intubación va a ser más fácil que esta y esta va a ser más fácil que esta. Las distancias, la distancia tiromentoniana, la regla de 3-3-2, donde tenemos que la distancia entre los incisivos del paciente, cuando uno abre la boca y mete los dedos, cuando uno mete los dedos dentro de la boca, esa distancia entre los incisivos tiene que ser igual a 3 dedos, ¿sí? O la distancia entre el hueso hioides, que es donde sostendría la base de la lengua, y el mentón, debe ser igual a 3 dedos. Y la distancia que hay entre el hueco del cartílago tiroides y el piso de la boca tiene que ser de 2 centímetros, ¿sí? Eso es lo que hace la distancia tiromentoniana. Bien, ¿cuáles son los métodos alternativos? Los métodos alternativos que se utilizan mucho en la etapa prehospitalaria y después fueron utilizándose en la etapa hospitalaria en intubaciones difíciles. Son dispositivos para introducir a ciegas, y se basaba principalmente en el hecho de que este tipo de dispositivos que ustedes están viendo en la diapositiva, el 95% de las veces uno intubaba el esófago. Entonces teníamos 2 balones,
¿Se acuerdan que en los tubos endotraqueales teníamos un balón? Acá tenemos dos balones que se hablan diferente, que se inflan en forma diferente. Un balón que se llama balón esofágico y un balón traqueal u orofaringio. Cuando pensábamos que intubábamos a ciegas, porque no se usaba el laringoscopio, nada de eso, se metía el tubo, y este tubo, ya lo vemos, quedaba metido en el esófago, y esto en la boca de la orofaringe, y a través de unos agujeritos que tiene en este sector, es por donde se proveía el oxígeno. O si estábamos con este tubo dentro de la tráquea, y brindábamos el oxígeno a través del orificio grande del tubo, ¿sí? Pero ¿cuáles son los dispositivos? Algunos de los dispositivos, existen mucho más, pero ¿cuáles son algunos de los dispositivos que más se conocen? La máscara laringea, el fast track, el air track, combitube, tubo laringio y la banda elástica de Ishman o la banda elástica de Buhmann, o el dispositivo GIO, que es nada más que un método alternativo, que es una guía para la introducción del tubo endotraqueal. El combitube, que tiene el mismo mecanismo del balón obturador esofágico, o el tubo esofágico, tiene dos balones. Un balón, como le decía, un balón orofaringio y un balón que entra en el esófago. Ustedes ven en el esquema que cualquiera sea la forma nos sirve para intubar un paciente, porque lo hacíamos a ciego, poca movilidad cefálica, directamente íbamos y lo introducíamos para poder brindar oxígeno. El tubo laringio es un dispositivo que ustedes lo están viendo acá, y vamos a ver su colocación. Se hace todo lo mismo, se prueba que los tubos estén bien, se prueba que los cuff, que se llaman estas bolsitas, se los lubrica bien. Se le está poniendo el lubricante para poder colocarlo, se los mide, y ustedes ven cómo se lo coloca sin ningún tipo de dispositivo, que en este caso serían los laringoscopios. Se le introduce simplemente al atravesar, y se lo pone con la seguridad de que de una u otra manera se le va a brindar la oxigenación. Se le conecta, se mide la presión con la que se infla el balón, y ustedes ven que se lo coloca un dispositivo para brindarle oxígeno, ¿sí? Bien, la máscara laringea, que también es un tubo de polilvinilcloruro, tiene un cuff distal amplio, que también se introduce a ciegas, no moviliza la cabeza, no sella la vía aérea y no protege de aspiración, que según algunas de las cosas. Y después esta máscara laringea fue modificada por otros dispositivos como el Fast Track, que lo único que hace es agregarle un dispositivo para la sujeción y que funcione o que se la coloque como un laringoscopio. Esta es la colocación, ya la vemos en un video. Ustedes ven que evidentemente hay máscaras laringeas de diferentes tamaños.
Esto es lo que se conoce una máscara laringea con una modificación de Fast Track, donde se le agrega una valva para mejorar la sujeción y poder colocarla haciendo un movimiento. A través de esta máscara laringea luego se coloca un tubo endotraqueal espiralado, que si ustedes lo ven, el color más oscurito, tiene una cobertura, mejor dicho, tiene alambre de acero por dentro que es flexible y permite la movilización. Se lo coloca, como decía, más o menos igual y cumple la misma función, pero como han visto, no protege de la broncoaspiración ni nada de esto. Y acá vemos uno de los dispositivos que es la máscara elástica de Boogie, que también es un método más que nada para facilitar. Se introduce la búgira. Bien, este es también algunos de los dispositivos últimamente incorporados y también, que también se utilizan. El anidoscopio óptico o AirTrack, que también nos sirve para hacer intubaciones y nos facilitó mucho, digamos, las intubaciones en pacientes porque podíamos incluso intubar a pacientes sentados y semidespiertos para algún tipo de estudio o tipo de análisis, ¿sí? Mm. El tubo del AirTrack nos permite hacer una intubación orotraqueal también, pero con otro tipo de dispositivo.
Bien, ahora cuando toda esta intubación y métodos alternativos no nos funcionan, tenemos una opción más que son las opciones quirúrgicas. Las opciones quirúrgicas como son la punción cricotiroidea o la cricotirotomía quirúrgica. Y que nos queda una última opción que hay que hacerla en quirófano, que es la traqueostomía. Muchas veces nosotros vemos en la televisión, sobre todo, personas que hacen, dicen, hacemos una traqueostomía en aviones, en restaurantes, o todo eso, por eso se ve en las películas nada más. Lo que en realidad se hace es una cricotirotomía quirúrgica o por punción, donde lo agarran, le cortan el cuello, le meten una lapicera. Bueno, eso, si uno no tiene experiencia, no tiene que hacerlo porque hemos visto que incluso en personal entrenado tratando de hacer traqueotomía, se arman o se producen grandes desastres y a veces el paciente se muere. Entonces tenemos dos técnicas para hacerlo durante el abordaje, pacientes que tenemos dificultades para el manejo de su vía aérea, ya sea convencional o su manejo alternativo, ¿sí? La punción cricotiroidea y la cricotirotomía quirúrgica. La punción cricotiroidea es una vía aérea transitoria, permite una ventilación por 30 a 45 minutos y solo una obstrucción de las vías aéreas. Vale. Solo la obstrucción parcial de las vías aéreas superiores, porque si la vía aérea está completamente tapada, acá, hace que el aire se va acumulando hacia afuera y no pueda salir hacia adentro. Y todo lo que se va acumulando hacia acá adentro, en los pulmones y demás, hace que se produzca un estallido de los pulmones o una lesión mucho más grave porque empieza a filtrar a través de la pleura y produce que los pulmones se desinflen, complicando la situación, ¿sí? Entonces, siempre hacerlo en obstrucciones parciales de la vía aérea, y esto, si se lo hace bien, permite una ventilación de 30 a 45 minutos, hasta tanto se implemente otro dispositivo. Acá vemos cómo fíjense el tiempo que demora una vez que uno está entrenado y sabe hacerlo. Acá vemos, la misma punción cricotiroidea hecho con otro dispositivo que se llama QuickTrack, que ya viene preparado especialmente para la punción cricotiroidea en la vía aérea. Ustedes ven que bien hecha demora aproximadamente 10 segundos cuando uno la entrena y la practica. Existen diferentes tipos también para adultos y para chicos, donde pueden ser utilizadas de acuerdo a la necesidad. Y acá
Bien, eso es la vía aérea quirúrgica, conocida como criotirotomía quirúrgica. Por eso es importante conocer al principio, como decía, un poco la anatomía también de la vía aérea superior y reconocer dónde están fundamentalmente el cartílago cricoide y el cartílago tiroides. Porque ustedes ven que ahí también se asienta un órgano, una glándula importante, que es la glándula tiroides, que si uno la secciona y corta lo que es el istmo de la tiroides, que une a los dos lóbulos de la tiroides, se produce un gran sangrado, se produce un gran hematoma en el cuello y es contraproducente para el paciente, porque se termina asfixiando por un hematoma o se termina asfixiando por la sangre que entra a través de esa vía aérea. Una vez que se abrió esto, no es muy difícil después encontrarla y el sangrado que se produce es bastante abundante. Esta técnica de cricotirotomía quirúrgica no está recomendada para chicos por debajo de los 12 años porque el cartílago cricoide es el asiento, en realidad, de la vía aérea superior y si se lesiona, después las personas crecen con una dificultad o estenosis a la vía aérea y terminan complicando el desarrollo de su vía aérea posterior en cuanto a la fonación y a todas las demás cosas. Es el asiento o la base de la vía aérea superior. Y como decíamos, la traqueostomía tiene una sola indicación, que es la fractura de laringe, pero tiene que ser hecha en quirófano. Es más o menos parecida a la cricotirotomía, pero tiene otra técnica, porque si se lesiona los anillos, se hace otro tipo de incisión, estas lesiones pueden provocar una estenosis que después nos lleva a una cirugía posterior en los pacientes que complica mucho la parte respiratoria, a veces quedan con disfonía o pierden la voz. Bien, hasta acá, digamos, llegamos y como siempre, obtener una vía precoz y permeabilizarla es uno de los puntos clave dentro de esto. Siempre tenemos que tratar de evitar o hacer todos estos procedimientos antes que el paciente se complique. La idea es que la ventilación y el manejo de la vía aérea a través de la oxigenación es uno de los puntos más importantes dentro de esto. No tenemos que llegar al punto de tener que hacer todas estas maniobras, sino que tenemos que tratar de hacerlas, las maniobras adecuadas a cada procedimiento en el tiempo adecuado. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Espero que le haya servido, porque la verdad es una clase bastante extensa y es bastante complicada en tratar de entender todos los procedimientos y todos los pasos que se van haciendo. Bueno, muchas gracias. Sí, adelante, Diego. Perdón, no soy ningún experto y no tengo experiencia en intubación ni nada, pero quería preguntar, el intubar a una persona durante mucho tiempo, ¿puede tener repercusiones secando todo lo que es la tráquea? Porque había leído en fisiología que muchas veces cuando se hace una cricotirotomía se empieza a secar lo que sería la tráquea y eso puede tener repercusiones respiratorias y quería saber si con intubaciones tiene alguna repercusión. Si bien no entendí muy bien la pregunta, pero la tráquea no se seca, lo que se produce son estenosis, yo creo que a eso se refiere, cuando uno provoca un reseco, o sea, a lo que se llama resecar, se corta 2 o 3 anillos traqueales y se deja un orificio. Cuando esos orificios o esa herida va cicatrizando, tiende a producirse estenosis o se cierra. Entonces, eso es lo que se debe referir. Esa estenosis hace que la persona respire con dificultad, que a veces, como decía, se puedan producir trastornos en el habla y que a veces nos lleva a hacer reconstrucciones de la tráquea que ha sido lesionada. No se deseca porque siguen teniendo circulación y demás. Hay otro punto que por ahí nos interesa. Cuando los pacientes son, acá estamos hablando de intubaciones que se hacen por un tiempo hasta el tratamiento definitivo. Mucho más allá de los 7 días, si un paciente estuvo intubado con un tubo endotraqueal, se pueden producir lesiones por apoyo del balón en la mucosa y romper la mucosa traqueal produciendo una lesión secundaria.
Lo ideal es que después del 7º día, algunos después del 14º día, le hacen una traqueostomía que puede ser definitiva o puede ser transitoria. Es lo que está ocurriendo hoy con los pacientes que estamos en tratamiento por COVID, que luego de 7 a 10 días ya lo tenemos que pasar de los tubos endotraqueales a hacerle traqueostomía. No sé si eso responde un poco a tu pregunta, Diego. Sí, doctor. Gracias. No, un poco para aclarar quizá lo que pregunta Diego, quizá lo que él leyó al hablar de resecar no es... que se resecar seca. se refiere, no es que se seca, sino resecar quiere decir extraer o sacar un pedazo, eso, cortar y sacar. Eso es Resección resecar, sería. una resección, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Gustavo. Pregunta? No, está bien, perfecto. Sí, era lo mismo. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, excelente la clase, Francisco. Bueno, la verdad que espectacular los videos. Lo único que no sé si los videos tenían sonido, no ha salido el sonido de ninguno, te cuento. ¿Ah, no? No. Bueno, pensaba que acá lo escuchaba, por eso claro. me confundí. Trataba de... Si se puede y me lo querés pasar, yo lo subo al campo, los videos con el sonido, y si no, no hay problema, ya veré, capaz que si los buscara por ahí en YouTube. Sí. Lo único De todas que maneras, convertirlos y pasarlos. Pero con de todas maneras, los videos estaban en inglés y estaban en alemán, así que... Bien, perfecto. Entonces, con la imagen es suficiente. Por eso. Muchísimas gracias. No hay problema. Bueno, gracias, que tengan buenas noches y espero que les haya sido útil. Excelente. Muchas gracias, Francisco. No, gracias a vos. Ya, profe, que tenga buena noche. Gracias, buenas noches.